Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Oramos, hermanos. ¿Cuántos necesitan de Dios? Amén. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por el cuidado que usted tiene con nosotros. Gracias porque su palabra es tan cierta, tan profunda, Señor, que el cielo, la tierra, los astros van a dejar de ser un día, pero su palabra nunca, nunca, nunca dejará de ser. Hoy oramos para que su palabra nos hable hoy, nos enseñe, nos guíe y nos ayude, Señor, a enfrentar la vida de la forma en la que usted quiere que nosotros la vivamos, Señor. Bendigo a mis hermanos. Prepáralos, Señor, para que podamos nosotros de una manera práctica escuchar la palabra, Señor, y ponerla en obra. Bendíceme a mí, Señor, para poder compartir el mensaje que usted ya me dio a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oro. El pueblo de Dios dice amén y amén. Si quiere abrir su Biblia, la puede abrir en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. La semana pasada estoy hablando sobre el agradecimiento. Estoy hablando sobre la importancia de ser agradecidos y cómo una actitud de agradecimiento nos bendice. Entendiendo que uno de los mandamientos de Dios es que nosotros debemos ser agradecidos en todo. Eso fue 1 Tesalonicenses 5, capítulo 8. Hoy cierro esta pequeña seriecita de dos sermones temáticos. Cuando tengo la oportunidad de predicar así con un tema, siento como que si fuera un devocional, porque es algo rico, sencillo, en el sentido de que agarramos un tema y la palabra nos va a dar un consejo para ese tema. Y la línea que estamos utilizando en estos dos sábados es ¿qué puede ser clave para enfrentar este año? ¿Qué puede ser importante? ¿Qué herramienta puede ser importante para nosotros para enfrentar este año? La primera que hablamos la semana pasada es el ser agradecidos. Agradecidos en casa, agradecidos con la gente que está alrededor de nosotros, pero especialmente agradecidos con el Señor. Hoy voy a hablar algo que pocas veces lo hablamos, y quiero hablar sobre el ser amable, el ser bondadoso, el ser una persona, se traduce afable, alguien que vela porque los demás estén bien. Y el tema que le puse es: personas amables son personas bendecidas. Así como pusimos la semana pasada, personas agradecidas son personas bendecidas. ¿Verdad que amamos la palabra, hermanos? La palabra no es conocimiento. Sin duda alguna tenemos que aprender de ella. Pero el poder de la palabra no es cuánto yo sé de la palabra. No es cuánto yo puedo llenar en un examen o cuánto pueda entender de ella. Ese no es el poder de la palabra. El poder de la palabra es cuánto yo vivo de la Escritura. La palabra toma fuerza en el momento en el que nosotros la ponemos por hecho, el momento en el que la practicamos, el momento en el que la vivimos. Ahora oramos por Caro, confiamos en que Dios es poder. Ahora vamos a orar por diferentes hermanos que también están enfermos. Vamos a orar por aquellos que tengan alguna necesidad y oramos confiados en que la palabra nos enseña que Dios escucha. Amén, hermanos. Que Él responde, que Él tiene poder para hacer lo imposible. Bueno, esa misma fuerza en la palabra nos enseña a nosotros cómo vivir. Nos da los recursos necesarios para que enfrentemos la vida de una manera correcta, para que podamos prosperar, para que podamos florecer. O sea, la palabra es para que sea nuestra ayuda en lo práctico. Es para que entendamos cosas y ese entendimiento nos ayude a vivir de una manera correcta. La razón por la que Dios habla es para guiarnos a que vivamos bien. Eso no significa que todo va a salir perfecto, porque no. Pero sí los principios que están en la Escritura están ahí para que nosotros nos desarrollemos, para que crezcamos en Él. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué, iglesia? A mi camino, exactamente.
Es la lámpara que nos ayuda y que nos guía a evitar golpearnos en un mundo que está oscuro, en un mundo que no tiene luz. Pero la palabra se convierte en la lámpara que nos va guiando para que nosotros podamos caminar. La cosa es que hay muchos cristianos que siguen caminando en un mundo oscuro sin la lámpara. Siguen caminando en un mundo que no tiene verdad sin la verdad. Y entonces van pegando en todo lado. Porque no han entendido que el poder de la palabra es cuánto yo pongo en práctica de la palabra. Hoy vamos a hablar de algo súper práctico, súper sencillo, que es 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Y vamos a ver 3 versos. En algún momento vimos este capítulo cuando estudiamos Tesalonicenses y vemos una consecución de cosas que son complejas. Y cada vez se va poniendo más rudo. 1 Tesalonicenses 5, 15 dice: mire que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan bien lo que, iglesia, dígalo fuerte, lo bueno, unos para con otros y para con todos. Yo hubiera quedado tranquilo si eso termina en uno para con otros, ¿verdad? Lo bueno unos para con otros, pero Pablo extiende la cancha y dice para con todos. Es un pasaje casi imposible, ¿verdad? Ve el 16. Estén siempre gozosos. Otro que es imposible, ¿verdad? Y luego otro que es una frasecita, el 17, oren sin cesar. Hermanos, son mandamientos uno tras otro, así como un tren, en el cual uno va jalando el otro, y que nosotros tenemos que aprender a recibir esta palabra de Dios y no solo escucharla, sino ponerla por hecho, ponerla en práctica. Mire que ninguno pague a otro mal por mal. Mire que ninguno le quite el habla al otro. Mire que ninguno le busque ver cómo le complica la vida al otro. Mire que ninguno, lo que sea que nosotros como seres humanos respondemos ante los demás cuando hay dificultad. Antes bien, sigan siempre lo bueno. Pablo está diciendo, esfuércense por hacer el bien. Y de la misma manera, cuando la Escritura nos invita a que nos esforcemos para perdonar, que nos esforcemos para amar, que nos esforcemos para congregarnos, que nos esforcemos para dejar atrás lo que no nos permite caminar, lo que la Biblia está dando por implícito es que va a ser difícil. Porque nunca hay que decirle a alguien que se esfuerce en algo que es difícil, que es fácil. Más bien, porque lo fácil lo queremos hacer. Y lo que es bonito lo queremos hacer sencillo y práctico y sale natural. Pero lo que es difícil, hermanos, hay que hacer un esfuerzo. Si la Biblia me pide que tengo que esforzarme, sigan siempre lo bueno unos para con otros. Me está diciendo que yo tengo que hacer un esfuerzo para ser bondadoso. En agosto del 2020, en plena pandemia, yo hice una seriecita cortita a través de las transmisiones, porque no nos estábamos reuniendo, sobre los dones del Espíritu. Y estuvimos hablando muy poquitito, porque eran palabras muy cortitas, de 20 minutos, 25, 30 minutos. Estuvimos hablando sobre lo importante de ser bondadoso, lo importante de ser amable. Yo le pongo 2 definiciones a usted ahí en su bosquejo. La primera es bondad. ¿Por qué le pongo 2? Porque dependiendo de la versión, la Reina Valera utiliza la palabra benigno y la Nueva Versión Internacional usa la palabra amable, amabilidad. Y en diferentes momentos vemos de que esas traducciones se traslapan, se usan en distintos momentos. Y yo quiero que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando nos manda a ser bondadosos. Bondad, el significado bíblico de bondad, se refiere a una persona que sabe dar misericordia, que es buena, que es clemente, que es compasiva y que es generosa.
Ojo que yo no estoy definiendo desde el punto de vista teológico qué es bueno y qué es malo. En otro momento podemos hablar de eso. Pero en la forma en la que nosotros entendemos el español, cuando hablamos de bondad nos referimos a alguien que puede ser clemente, una persona que es compasiva con los demás, una persona que es generosa. Cuando vemos la palabra amabilidad en la escritura, lo que quiere decir esa palabra es que la persona está dispuesto a bajar lo que merece. El derecho que tiene está dispuesto a dejarlo atrás. Puede ir primero, pero permite que otro pase primero. Y no me refiero a caballerosidad o a ser cuidadoso con el otro género, sino que estoy hablando que lo entendamos desde lo básico de la palabra. Tiene un derecho, pero pone por debajo para que otro lo pueda acceder primero. Es conciliador, es una persona que demuestra tener dominio propio. Las formas en las que la Biblia lo traduce es amable, tolerante, manso, afable o alguien que practica la equidad. Estamos hablando de virtudes que en el momento en el que tratamos de definirlas se pone muy gris la forma en la que lo podemos realmente empaquetar. Porque lo que es amable para uno no lo es tanto para otro. Lo que es bondadoso para uno no lo es tanto para otro. Entonces Pablo nos da una lista con una serie de palabras que nos marcan una diferencia. Y yo quiero dejar esto claro en su corazón hoy, algo tan sencillo. Cuando leemos la palabra benignidad, la escritura está hablando de una disposición del corazón, algo que viene desde adentro. Es una acción que nace desde lo que somos. Y cuando hablamos de bondad, es la expresión de esa acción que nació en lo interno. Entonces, benignidad es la disposición del corazón, lo que yo tengo adentro que me guía a ser compasivo, lo que usted tiene adentro que la guía a perdonar, a ser clemente, a ser misericordioso. Y la acción que usted toma es bondad, es la expresión. Una parte es lo interno y otra parte es lo externo. Es cuando desde el corazón decidimos hacer, querida iglesia, lo correcto con los demás. Nosotros podemos preocuparnos por saber un montón de doctrina bíblica. Hablaba el martes con los hermanos que vienen a estudiar aquí la Biblia. Podemos preocuparnos por entender las doctrinas más rudas de la Biblia. Pero si no ponemos en hecho la palabra, de nada sirve. De nada sirve predicar bonito. De nada sirve saber contenido teológico. Si en la práctica no vivimos como hijos e hijas de Dios. Si cuando viene el problema no lo enfrentamos como hijos e hijas de Dios. Si cuando estamos frustrados no vivimos como hijos o hijas de Dios. Entonces Dios dice, con respecto a su relación con los demás, vivan amablemente. Vivan en amabilidad. Les pongo un pasaje interesante ahí que es Romanos 12. Dice Pablo a la iglesia en Roma, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ojo al 21, esta es la clave. No seas vencido de lo malo, sino vence, ¿cómo dice, hermanos? Con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No es vea lo que hizo, vamos a cerrarlo a patadas, sino más bien considerarnos a nosotros en el error de la persona. No sea que tú también seas tentado. Esto es grande, hermanos. Esto es grande. Dios quiere que nosotros le amemos conforme vivimos.
Dios quiere que nosotros le amemos conforme estamos en la casa. Dios quiere que nosotros le amemos conforme vivimos en el trabajo. Dios quiere que le amemos en lo práctico. Hay gente que en la iglesia tiene una persona y en la casa es otro, y en el trabajo es otro. Qué triste, hermano. Qué ridículo. Porque Dios quiere impactar nuestra vida, la forma en la que nosotros hacemos el día a día. Así que hoy le voy a dejar 3 ideas chiquititas. Una de ellas ya la habíamos hablado cuando estábamos en pandemia. 2 de ellas las voy a profundizar. La primera es esta: su respuesta es su responsabilidad. La forma en la que usted reacciona es suya. Esa factura es suya. La forma en la que nosotros respondemos es nuestra responsabilidad. Lo que hacen los demás no lo podemos controlar. Lo que hace la gente que está alrededor está fuera de nuestro alcance. Pero lo que nosotros hacemos está en entero control de lo que somos nosotros, de quienes somos nosotros. Los niños, cuando están bien chiquititos, esto no lo entienden. Entonces, cuando algo malo pasa, todo mundo tiene la culpa. Nosotros los ticos tenemos algo que cuando algo pasa, utilizamos una forma gramatical que en otros idiomas no se puede usar. Por ejemplo, alguien quiebra algo y entonces llegamos y decimos, no fue yo lo quebré, sino que decimos se quebró. ¿Verdad? Entonces, de una vez nos sacamos nosotros de la frase, de lo que pasó mal. Los niños son buenísimos para eso. Le echan la culpa a los demás. Yo le jalé el pelo porque él me escupió. Yo hice aquello porque ella hizo esto. Yo me porté así porque aquel hizo lo otro. Y nosotros vemos eso a diario en las casas, los que teníamos hijos chiquiticos. Los que ahora tienen hijos grandes pueden recordarse cuando eran chiquitillos, nunca tienen la culpa. Las maestras ven esto cada 5 minutos en su vida, ¿verdad? Cuando están dando clases, porque los chiquillos nunca tienen la culpa. Pero vivíamos en un tiempo antes donde los papás decían, si usted no tuvo la culpa, explíqueme la situación. Pero ahora el problema es que ya la culpa no solo no la tiene el niño, y tampoco la tiene el compañerito, sino que la tiene la maestra. Entonces los papás llegan y alguien tiene que tener la culpa, ¿verdad? Pero bueno. Pero los chiquitillos son facilísimos y es sencillo echarle la culpa a los demás cuando algo no sale bien. Y eso le puede caer un poquito bien o lucir un poquito a un niño que está aprendiendo a vivir, que está en kinder, que está en 1er grado, que está en 3er grado. Pero eso ya no le luce a un adulto, a una mujer grande, que no es capaz de tomar responsabilidad de lo que es. Pero lastimosamente, en la práctica pastoral y en la práctica de la vida, vemos a un montón de hombres, un montón de mujeres, que seguimos echándole la culpa a los demás por lo que pasa. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Vivimos en una sociedad que tiene una tendencia a señalar a los demás y nunca reconocer lo que nosotros hicimos mal. Es más, la gente tiene una situación que es muy fregada, que es se miente a sí mismo y crea su propia realidad. Crea su propia lectura de los hechos en las cuales ella o él es una víctima. Santo Dios. Y yo sé que hay gente y hay cosas que son errores que otras personas cometen para con nosotros. Estoy clarísimo. Y sé que hay personas que no actúan de una manera correcta, que lastiman. Eso es cierto. Yo no estoy tratando de meter aquí en una misma cubeta todas las situaciones de la vida. Lo que quiero es que usted pueda hoy analizar su vida de una manera crítica ante la palabra y entender que esta es una cosa natural en el ser humano. Echarle la culpa a los demás de lo malo que pasa, de lo que no sale bien. El Señor llega al jardín,
El Señor ya sabe que se rompió la obediencia. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Y llega haciendo preguntas al jardín, no porque Él no tiene la información, sino que llega haciendo preguntas para que Adán y Eva se den cuenta en la posición en la que están. Le pregunta a Adán qué fue lo que pasó y Adán le echa la culpa a la mujer. La mujer que tú me... ¿Se acuerdan de la palabra, hermano? Sí. La mujer que tú me diste. Le pregunta a la mujer, ¿quién era el culpable ahora? La culebra. Le pregunta a la culebra, ¿y qué le echó la culpa a la culebra? Al ratón. Y no, mentira. Siempre vamos a ir echándole la culpa a los demás. Y vemos estos ciclos. Es más, pongámonos un poco analíticos en el caso de Adán y Eva. Estos ciclos los copiaron sus hijos. El Señor viene, le pregunta a Caín, ¿dónde está su hermano? ¿Acaso tengo que andarlo yo cuidando? Lo había matado. Porque no aprendemos a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Tenemos una ilusión que si la gente va a ser buena conmigo, yo reacciono bueno con ellos. Pero si alguien es malo conmigo, ay, ahora sí me va a conocer. Y ustedes me han escuchado decir esto antes. Yo he oído hermanas decir, conmigo pueden decir lo que sea, pero el que toca a mi familia va a ver quién soy yo. Y nos convertimos en gente que vive como que si no fueran hijos e hijas de Dios. Porque el Señor nos dice hoy a nosotros algo que no queremos tragar. Y es su primer pasaje en su bosquejo. Ninguno pague a otro mal por mal, sino antes bien, siempre lo bueno, unos para con otros y para con, ¿qué iglesia? Todos, para con todos. La semana pasada predicamos sobre agradecimiento. En medio de la dificultad agradecemos, amén, hermanos. En medio de algo que no podemos controlar, damos gracias a Dios. Hoy el Señor nos dice, hagan el bien a todos. No sé cuál va a ser el examen de esta semana. Le auguro uno rudo, le auguro uno difícil. Tener que amar y responder de una manera cristiana a la gente que está alrededor de nosotros debe ser nuestra respuesta, porque mi respuesta es mi responsabilidad. Su respuesta es su responsabilidad. Su respuesta está bajo su control. Aduéñese de eso. Es su responsabilidad y mi responsabilidad responder desde lo que somos. Y Dios dice que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Todo el mundo aplica eso para las promesas, pero no para los deberes. Yo soy hija de Dios, usted va a responderme. Yo soy hijo de Dios, usted se va a mover a través de mí. Pero no decimos, yo soy hijo de Dios, tengo que responder como un hijo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesucristo. Déjelo ahí, don Marco, tranquilo. Todos los micrófonos se cayeron. ¿Faltará alguno para ver si lo tiro antes? No, ya no. Nuestra responsabilidad es responder como hijos e hijas de Dios. Es facilísimo y chivísima agarrar las promesas, aprendérnoslas, copiarlas, ponerlas en Facebook, pegarlas en la pizarra, ponérnoslas en nuestra piel, alegrarnos de que los tenemos acá y vivir para una promesa. Pero cuando nos toca a nosotros vivir como hijos e hijos de Dios ante una circunstancia que no nos gusta, ¡uy! Ahí cuesta. Mi respuesta es mi responsabilidad desde lo que soy hijo de Dios. Su respuesta es su responsabilidad desde lo que usted es hija e hijo de Dios. Yo sé que todos estamos en un proceso de santificación, yo lo entiendo. Y todos estamos luchando con emociones, con temores, con dificultades, con pruebas. Pero no se vale responder siempre, Dios, yo hice esto porque Él hizo lo otro. Yo hice esto porque ella hizo lo otro.
Yo respondí así porque no tengo dinero. Yo respondí así porque me sentí asustado. Yo respondí así porque hice lo otro. Seguimos moviéndonos como bebés espirituales. En un momento se vale. Pablo dice, hay gente que toma lechita, claro, porque acaba de llegar y no se puede comer un casado. No puede digerirlo. Entonces empieza a tomar lechita, pero poco a poco empieza a madurar y empieza a fortalecerse. Y eso es cruzar la vida según la ley de Dios. Y llega el momento en el que ya no podemos tener excusas y que la carta de víctima no vale, sino que tenemos que responder según Cristo quiere que nosotros respondamos. Un día vamos a estar delante de Él y la reunión que tenemos nosotros no es para ver si vamos al infierno o al cielo. La reunión que tenemos con Él es de galardones, de regalos, de bendiciones. Y la forma en la que se reciben es por nuestros hechos. Nadie se salva por obras, pero en el momento en el que se reúne, sus obras son pesadas. Porque una fe sin obra es muerta. Amén, hermanos. Yo no puedo decir que amo y no demostrarlo. Yo no puedo decirle que amo a Arturo y a mi familia, a Santiaguito y a Caro, y no demostrarlo. Se ama actuando, se obedece actuando. Su respuesta es su responsabilidad. Las excusas que funcionaron para un chiquito de kinder ya no nos lucen a los que estamos en este cuarto. Ya salieron los chiquitos que pueden llegar y echarle la culpa a todos los demás. Ahora nos toca a nosotros tomar responsabilidad de lo que está sucediendo, ver nuestra vida a la luz de la palabra y caminar hacia adelante. Y con respecto a la forma en la que vamos a hacer vida, en la casa, en el trabajo, con los clientes, con la gente que está alrededor de nosotros en la vida, que Dios los puso ahí, es la que el Señor quiere para nosotros, que es que actuemos en bondad, que vivamos de una manera amable. La idea de decir, yo respondo así porque el otro me hace A, B o C, no calza. Ahí le pongo esta pregunta: ¿en qué áreas de la vida culpamos a los demás por nuestro comportamiento? ¿En qué área de la vida culpa usted a los demás por su comportamiento? Vea lo que dice Santiago, el hermano de Cristo. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, si alguien se siente religioso y no sabe hablar, no sabe comunicarse bien, tiene que revisarse. Mateo 15:18 dice, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. En el momento en el que algo pasa en la casa, empezamos a decir cosas hirientes. El momento en el que algo pasa en el trabajo, decimos cosas hirientes o estresamos todo el ambiente. El momento en el que pasa algo en un grupo de trabajo, donde sea, en la universidad, en el cole, donde sea que ustedes se mueven, en la familia, en el chat de la familia, donde sea, en el chat del trabajo, en el grupo familiar, en la fiesta familiar, en la salida, lo que fuera, en la vida, donde estamos ahí. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y Jesús dice, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces Jesús nos está diciendo, su conducta es importante. Su conducta refleja el corazón. Y entonces todos habremos conocido personas que dicen, de ahí mi hermano, es que así soy yo. Así soy yo. Yo no me puedo controlar cuando esto pasa. El problema es que no tenemos un buen incentivo. Ese es el problema. Yo les comentaba, hablando de otro tema hace unos meses, que si alguien nos dijera, yo les doy $1,000,000, si usted por 6 meses es amable, ¿cuántos se apuntan a ese plan? ¿Cuántos dicen amén a recibir $1,000,000 y ser amable, super pura vida, 6 meses con alguien, con la gente que está alrededor? Todo el mundo se apuntaría. ¿Sabe cómo sabemos también que la amabilidad se prende y se apaga?
Porque usted puede estar súper chiva con alguien, enojadísimo con alguien, y le entra una llamada y hasta su tono cambia. Yo he visto gente peleándose, discutiendo, me refiero no de golpes, discutiendo, feo, y le entra una llamada y dice, sí, discúlpeme, y cambia por completo, cambio. Sí tiene control, sí lo puede hacer. Pero no nos damos cuenta que nuestra conducta es un asunto del corazón. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, hagan el bien a todos. Primera idea, nuestra respuesta es nuestra responsabilidad. Segunda, qué fea y problemática, nuestra respuesta revela quiénes somos, revela la fuente de lo que somos, refleja de dónde venimos. Cuando hablamos hace unos años de los dones, yo les recordaba este pasaje, Filipenses 4:8. Hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si tiene virtud alguna, si es digno en alabanza, ¿en esto qué, iglesia? En esto piensen. Nosotros reflejamos lo que tenemos adentro. Si en el momento de la frustración lo que emana de nosotros es cólera, es comentario incisivo, es herir, es burla, eso es lo que somos. Pablo dice, llénense de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es amable, de lo que es buen nombre, de lo que tiene virtud, de lo que es digno de alabanza. Y entre más nos llenemos de eso, cuando venga la dificultad, cuando venga y nos toquen los botones para ver quiénes somos, eso es lo que vamos a reaccionar. Yo no estoy tratando de decir que aquí todos vamos a ser perfectos, ni nada que ver, hermanos. Yo sé que en algún momento todos nos frustramos, yo sé que en algún momento todos nos equivocamos, pero no se vale seguir siendo así todos los tiros. No se vale. Tenemos que llenarnos de Dios para poder reaccionar ante los demás, a la gente que está alrededor de nosotros, llenos de Dios. Hay gente que es muy amable en la iglesia, hay gente que es muy amable con otros, pero no es amable en la casa, no es amable con la gente que está en su casa. Y eso es algo que tenemos que aprender a luchar y ganar, porque ahí la gente conoce quiénes somos, cuál es verdaderamente nuestra fuente. Hermanos, donde estamos anclados es donde estamos. Piensa en un barquito. Ese barquito tiene una cuerda, una cadena pegada a un ancla, y esa ancla está en la bahía, en el río, lo que fuera. Donde usted está anclado es donde usted está. Si usted está lleno de puras redes sociales, está lleno de puras películas, lleno de música absurda, ahí es donde usted está anclado, ahí es donde usted está anclada. Pero si estamos anclados en el Señor, vamos a responder y reflejar al Señor. Con la chicha de su esposa, con el chichoso de su esposo, con el malcriado de un jefe, con un hijo chiquitillo que está gritando y actuando y demostrándole que todavía Cristo no es amo y Señor de su corazón. Y es súper frustrante, porque el chiquillo es muy bonito, pero todavía no es salvo. Tiene 7 años y está pataleando ahí, endemoniado. Y entonces empezamos nosotros a darnos cuenta que vamos a reflejar nuestros sentimientos, nuestra frustración con Jesús. La idea es que reflejemos este año cada vez más a Cristo. Yo les he contado que por eso la Biblia es hermosa. Cuando Pedro ve que Jesús es apresado y Pedro lo empieza a seguir a él, y la gente lo reconoce a Pedro por la ropa y por la forma en la que habla, y saben que él es Galileo, y empiezan a notarlo en varias oportunidades, y Pedro en diversas oportunidades niega a Jesús. Y en el momento en el que lo están increpando, los guardias, unos siervos, unas siervas que lo vieron y que lo empezaron a retar. Tiene 3 años y medio de andar con Jesús. Y empiezan a decirle, pero usted andaba con él, usted se parece a los que andaban con él. La reacción de Pedro es, primero, casi mata a un chavalo,
Segundo, empieza a decir mentiras. Y tercero, para que usted lea su Biblia, empieza a madrear, empieza a decir malas palabras. Pedro tenía su confianza en el poder físico, en las balas, en una 9 milímetros, si hubiera estado en nuestro tiempo. En el tiempo de él, en una espada. Y si hubiera sido nuestro tiempo, le mete un tiro a Malco. Y hubiéramos visto a Jesús sacar esa bala. Pero en lugar de eso sacó su espada y le apuntó a la jupa de ese soldado. El soldado se lo capió y le arrancó la oreja. 3 años y medio con Jesús, cerquitica de él, comiendo con él, y seguía pensando que lo importante era la fuerza física. Y Jesús en un momento, cuando él resucita, se acerca a Pedro y le dice, Pedro totalmente en derrota, habiendo abandonado a su amigo. La pregunta de Jesús es tan tierna. Jesús le dice, ¿usted me ama a mí? Y Pedro le responde, sí, yo te amo. Jesús le vuelve a responder, ¿me amas? Y es otro amor, otra palabra para amor. Sí, yo te amo. Una tercera vez, ¿me amas? Pedro, sí te amo. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Si me amas, ¿qué, hermanos? ¿Alguien recuerda? Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Si usted me quiere, ame a los demás. Si usted me ama a mí, ame a los que tiene cerca. Hoy el Señor nos dice a nosotros de una manera muy, muy práctica, ¿me amas? Cuide de mis ovejas. Sus hijos, su esposa, sus compañeros de trabajo, la gente que está alrededor suyo, el servidor que le atendió en un restaurante, el servidor que le atendió en una sodita, el chino que no le está dando la orden que usted pidió, la pulpería, el Uber, lo que sea, en la vida. Si usted me ama a mí, ame a la gente que está alrededor suyo. Si usted me ama, ame a los que están ahí. Respondemos desde lo que somos, y nuestra naturaleza ha cambiado. Ya nosotros somos de la familia de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que vivir de acuerdo a la familia de Dios. Colosenses 3. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo sé que usted en la mañana se prepara para verse bonita. Usted se prepara para verse bien, el varón que está acá. Y se baña, los que se hacen la barba se preparan, los que tenemos barba nos la medio peinamos. Y se echa algo en el pelo y se pone una ropita que usted, además que se siente segura usted con eso, los demás la van a ver bien. Y va a oler rico. Y se prepara y se lava los dientes y lo que sea, el aseo personal diario. Pablo dice a la iglesia en Colosas, esta es la ropa que ustedes tienen que usar. De entrañable misericordia, benignos, humildes, mansos, con paciencia, sopórtense unos a los otros, perdónense unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en la que Cristo los perdonó a ustedes, ahora ustedes perdonen a los demás. Esa es la ropa que hay que usar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí sí, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo ustedes fueron llamados en un solo cuerpo. Y nos repite lo que hablamos el sábado pasado, y sean agradecidos. Nuestra respuesta es nuestra responsabilidad.
Mi respuesta ante los demás demuestra la fuente que tengo. Mi respuesta, la última palabra, es una oportunidad. Es una oportunidad. Hermanos, existen software, por ejemplo, de la Biblia. A veces usted se puede sorprender cuando alguien dice, es que esto aparece 8,000 veces en la Biblia. Hermanos, eso es un clic. O sea, no cuesta nada. Un software se lo da. Cuántas veces se repite una palabra, cuántas veces sale una frase. Pero hace años, antes de que existiera eso, yo me puse a buscar una frase en el Nuevo Testamento. Y la frase es unos a otros. ¿Cuántas veces aparece la frase unos a otros? Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, llévense las cargas unos a otros. Entonces no sé si es correcto el número, porque yo lo hice en las hojas de mi Biblia. Para hacerlo bien hay que buscarlo en los originales. Pero yo encontré 53. Hermanos, y no hay uno solo con requisitos. Llévense las cargas unos a otros si Él es pura vida con usted. Ámense unos a otros si ellos los aman. Sean buenos con ellos si ellos son buenos con usted. No hay uno solo con requisito. No existe. La expectativa de Dios es esta: es que usted y yo somos de Él. Ahora debemos vivir como Él. Cristo lo hizo de manera perfecta. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces Dios, en su forma perfecta, dijo, no lo van a lograr. Entonces voy a vivir en ellos. Entonces envió el Espíritu a habitarnos a cada uno de nosotros. Y si usted no sabía, el mismo poder que le volvió a dar vida al cuerpo de Jesús es el que vive en usted. Amén, hermanos. Es el mismo. Entonces hoy es muy práctico, al igual que la semana pasada. Sean agradecidos en todo. Hoy sean amables en todo. La forma en la que yo respondo es mi responsabilidad y la suya. La forma en la que usted responde muestra de qué está hecha, cuál es su fuente, quién es usted. Y la forma en la que respondemos es una perfecta oportunidad. Jesús hoy nos dice, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Ok, ame a los que están a la par suya. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Y la tarea, hermanos, o sea, el llamado de Dios es muy sencillo, pero yo sé que en la práctica cada uno de nosotros va a tener diversos retos. Porque la palabra de hoy es un mandamiento, muy básico, muy chiquitito, muy práctico. No paguen a los demás mal con mal, más bien sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Usted y yo debemos vivir de una manera amable con todos los que están alrededor de nosotros. Y yo creo que si como iglesia entendemos eso, podríamos levantar un movimiento de personas que aman tanto a Dios que lo llevaron a la forma en la que viven. Todos conocemos a alguien que habla como cristiano, que va donde van los cristianos, que aparenta ser cristiano, que habla como un cristiano, conoce lo que debe ser un cristiano, y apenas conocemos un poquitito más de su vida, nos damos cuenta que es todo menos cristiano. Nosotros vivimos nuestra fe en el día a día, en la mañana, en la tarde y en la noche, en la casa, en el bus, en el trabajo. Hoy el Señor le dice a usted y me dice a mí, conforme a la vida con los demás, usted siga lo bueno y sean buenos unos con otros y para con todos, respetuosos, amables, clementes,
Si alguien se equivocó con nosotros, le damos la oportunidad. Y es momento, hermanos, de parecernos a Cristo. ¿Sabe que la tarea que tiene Jesús con cada uno de nosotros es una tarea milagrosa? La tarea del Señor, el Padre, con cada uno de nosotros es formar en nuestro corazón la imagen del Hijo. Y el Espíritu Santo está ayudando a que nosotros cada vez nos parezcamos a Jesús, porque no lo podemos hacer. Es imposible. Llega el miedo, llega el orgullo, llega todo y empezamos a actuar en la carne, como actúa todo el mundo. La única forma que lo podamos lograr es dándole el control a Él, siendo espirituales. Pero ser espiritual no es agarrar el micrófono y hablar chiva. Ser espiritual es vivir transformado. Yo creo que en su bosquejo le puse una frase que decía algo así como: es imposible estar a la par de Dios sin recibir transformación. Porque si usted no recibe transformación, no está a la par de Dios. Todo hombre y mujer que estuvo a la par del Señor, el miedo se le fue, la cobardía se le fue, la enfermedad se fue. Toda persona que estuvo a la par del Señor recibió poder. O si recibió un no de Dios, tuvo la fuerza para sostenerse. Ejemplo, el mismo que acabamos de leer, Pablo. Pablo pudo haber orado un montón de veces: Señor, salva mi vida. Pero no, más bien nos dijo: Señor, para mí el vivir es pura vida, es bueno, pero para mí el morir es ganar, porque es estar contigo. Y en algún momento le tocó caminar desde su arresto, desde su cárcel, hasta un tronco donde le cortaron la cabeza. Dios dijo no, Dios le sostuvo. Pero todo el que está a la par de Dios recibe transformación. Así que esa es la pregunta de la prueba hoy ante la Biblia. La pregunta es: ¿el Señor está transformando quién soy yo? ¿Vive usted en la presencia de Él o es un visitante? De vez en cuando cae, entra a la presencia de Dios los sábados, canta bonito, recibe un mensajito y se va. O sea, usted no vive en la presencia. Visita de vez en cuando, pero usted no vive en esa casa. Hoy el Señor nos dice: si ustedes son míos, sigan lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hoy hay una hermosa noticia, hermanos, que hoy es buen momento para volver a casa. Hoy es buen momento para decirle: Señor, perdóname porque me he desenfocado, pero quiero estar en su presencia y recibir la transformación que solo usted da. Ve, amigo, amiga, usted puede tratar de invertirse en entender las profundidades de la Biblia. Si usted no ama, usted es un chunche que hace bulla, dice Pablo. Es un metal que hace un escándalo si usted no ama. Así que ¿de qué sirve conocer un montón si en la práctica no nos movemos como hijos e hijas de Dios? Así que usted tiene un reto, mujer casada, de proyectar su amor con su esposo. Esposos que estamos acá, lo mismo, de proyectar lo bueno con nuestra mujer, con nuestros hijos, los tenemos chiquititos, las abuelitas con sus nietos, con las suegras, con sus yernos, con sus nueras. Y así cada uno de nosotros. Los que son jefes con sus subalternos, los que son empleados con sus jefes, los que tienen un emprendimiento con sus clientes, los que venden algo, los que dan un servicio con la gente que Dios le pone en el camino. Que seamos conocidos por la forma en la que vivimos, no por lo que decimos ser. Que yo voy a una iglesia y yo soy cristiano, sino que la gente pueda decir quiénes somos por la forma en la que vivimos. Hoy el Señor nos reta. Mi respuesta es mi responsabilidad, su respuesta es su responsabilidad. Nuestra respuesta muestra de qué estamos hechos, qué es lo que hay adentro, de qué fuente somos. Y nuestra respuesta es una oportunidad. Hoy el Señor dice: ¿me amas? Perfecto, ame a los que están alrededor.
ahí con sus ojitos cerrados, lleguemos delante de Él y pidámosle ayuda. Si hay alguien que necesita ayuda de Dios hoy, levante su mano ahí. Si alguien necesita ayuda de Dios, levanta su mano, y si usted gusta hacerlo, se pone en pie. Se pone en pie. Los que necesitamos de Dios hoy. Ocupamos poder de Dios, ¿verdad, hermanos? Él está dispuesto a darlo. Ahora nosotros vivamos como hijos e hijas de Dios en el día a día. Padre, en esta tarde, noche, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque su palabra es muy práctica, Señor. Es sencilla de entender realmente, Padre. Porque si algo es difícil de entender, no es necesario para ser salvo. Padre, pero ¿sabe qué nos preocupa, Señor? Nos preocupa ser pura paja. Nos preocupa ser alguien que dice ser algo, pero en el fondo no lo es, Señor. Hoy oramos, Señor, para que el Espíritu Santo crezca en nosotros y podamos vivir de una manera amable, humilde, Señor. Y que la gente que está alrededor de nosotros, Señor, pueda conocerte, Señor, por la forma en la que vivimos. Que seamos gente que sepa amar, que seamos gente que sabe perdonar, que no se llena de venganza, que no actúa con sus propias fuerzas, sino que confía en un Dios poderoso. Padre, hoy oramos, Señor, para que su palabra transforme la forma en la que vivimos. No solo conocimiento que entre como que si fuéramos una compu y que entran más datos y los datos ahí se guardan. No, Señor, que su palabra toque y transforme, Señor, la forma en la que respiramos, vivimos, nos movemos con los demás, Señor. Que no seamos santulones conocedores de Biblia, sino que seamos hacedores prácticos, Señor, de su verdad. Y que los demás puedan ver, Señor, que su palabra nos ha transformado y que podamos guiar a otros, Señor, a recibir la transformación que usted nos ha dado. Padre, yo te doy gracias. Que su palabra sea verdad en cada uno de nosotros el día de hoy. Yo sé que hay hermanos ahí que tienen cargas en lo físico. Yo quiero orar por mi hermana Flavia. Yo quiero orar por hermanos que están ahorita enfrentando alguna situación de salud. No quiero ponerlos en aprietos, ¿verdad?, pidiéndoles que se muevan ahí. Pero si hay alguien que está cruzando ahorita alguna situación de salud en la que quisiera que oremos, simplemente levante su mano. Yo no le voy a pedir que pase ni nada. Nada más si hay alguien que está cruzando alguna situación de salud, Dios te bendiga. Hermanos, los hermanos que son de la casa, mantenga su manita levantada, por favor. Y los hermanos servidores, acérquense a los que están con su mano levantada. Aquellos que necesitan hoy una oración por un tema de salud, pongamos atención ahí, exacto, y nos movemos a acompañar. Arturo. Hermanos que tienen alguna situación de salud, levanten su mano. No queremos que nadie se quede solito hoy. Pero yo sé que cuando pido que pasen al frente, algunos se quedan atrás. Vamos a orar a un Dios de poder, hermanos, amén. Un Dios que escucha, amén, hermanos. Un Dios que tiene la palabra final. Estamos completos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Señor, hoy venimos orando en esta hora, Señor, por sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros creemos que usted es poderoso, Señor, y nosotros sabemos que usted nos hizo. Confiamos, Señor, en que usted nos hizo a cada uno de nosotros. No hay nada que usted no sepa de nosotros. Hoy oramos, Señor, para que poder suyo se manifieste en cuerpos hoy que necesitan su poder. Hoy oramos por sanidad.
Hoy oramos, Señor, para que su mano, Señor, que es fuerte para salvar, pero también fuerte para sanar, hoy toque la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Y que podamos, Señor, ver su mano, Señor, limpiando, haciendo órganos nuevos, Señor, llevándose todo lo que no tiene que estar ahí. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, oramos por sanidad en esta hora, en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Gracias porque estás aquí. Y gracias porque usted tiene la fuerza, Señor, para hacer lo imposible, Señor. Yo sé que usted es capaz de hacer lo imposible, Señor. Así lo creemos, así lo cantamos ahora. No hay imposibles para ti, Señor. Confiamos, Señor, que usted es grande y poderoso. Y creemos que somos suyos, Señor. Así que oramos por sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, para que podamos ser testimonio de lo que usted hace, de lo que usted decide hacer, Señor, de lo que usted está haciendo. Sana a tus hijos en el nombre de tu Hijo amado. Oramos y el pueblo de Cristo dice amén y amén. Y ahí, antes de que se me vaya, levante sus manos, porque esta oración para mí es igual de importante que para usted. Padre, envíanos en paz. Llévanos, Señor, a nuestras casas o a lo que tenemos que hacer hoy, Señor, con la bendición suya, Señor. Protégenos de todo mal, Señor. Hoy oramos, Señor, para que usted abra caminos, Señor. Oramos en contra del enemigo y rogamos para que usted guarde nuestra entrada y nuestra salida. Envío a tu pueblo en paz, Señor, con la bendición del Todopoderoso, en el nombre de Cristo, el que venció la muerte. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga montones. El llamado de hoy es a que vivamos como hombres y mujeres amables, que saben amar a los que están alrededor de nosotros. Un abrazo, iglesia. Nos vemos el martes 7:30 y hoy en 8 a las 4.